Hey, espero que cuando sea que escuches esto, estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Junto a Alberto Linero estuvimos conversando por alrededor de 2 horas y media, 3 horas, sobre Jesús de Nazaret y particularmente sobre ese desenlace fatal de su vida a manos del Imperio Romano y las autoridades religiosas judías. ¿Qué pasó en ese viernes? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué pasó en ese momento en el que su vida fue extinguida de manera cruel? Y 5 especiales surgieron de esa conversación para que en estos días en los que los creyentes cristianos, particularmente los católicos, recuerdan aquella última semana de Jesús de Nazaret, podamos preguntarnos qué significa todo eso que sabemos sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué significó su muerte? Lado A. Nuestros 2 capítulos anteriores trataron de responder en la pregunta ¿por qué mataron a Jesús? Quisimos ir más allá de la respuesta tradicional. Es más, negamos esa respuesta tradicional. Insisto en que este no es un ejercicio catequético. Insisto en que no es un ejercicio predicativo. Lo que estamos es tratando de pensar y tratando de entender. Ojo, que ese es el contexto, para que podamos realmente asimilar lo que aquí vamos a compartir. ¿Cuál es el tema de hoy? Cuando los cristianos, cuando los seguidores de Jesús, sucede este acontecimiento, cuando lo asesinan, cuando lo ejecutan, pues pasan muchas cosas que son inexplicables luego, ¿no? Porque es un movimiento que intentan disipar, que intentan aplastar, pero luego ellos terminan hablando casi que también en corto tiempo para la velocidad con la que suceden las cosas en lo que es el siglo I, terminan diciendo que esa muerte, que esa ejecución no es un punto final a Jesús, sino casi que es un punto de partida a Jesús. Y entonces esa muerte cobra un significado muy importante, al punto que van a organizarse toda una nueva vertiente del judaísmo a partir de esa muerte. Bien, entonces déjame y yo hago 2 precisiones. 1, cuando lo matan, lo único que queda es perplejidad, decepción, fracaso, frustración, fracaso. Total. Tanto así que ellos lo abandonan. Seguramente. En Marcos está claro, el capítulo 15 de Marcos, versículo 51, está claro que lo abandonan, ¿cierto? Hay unas pocas mujeres que son testigas del acontecimiento y que están lejos. Ya eso a mí me suena, ¿sí?, al arreglo de Mateo. Es decir, cuando el relato de Marcos están lejos. Mira. Sí, pero en el relato de Marcos es claro, todos. Y dice, todos lo abandonaron. Así dice. Es que si tengo la Biblia a la mano, te leo, claro, ya la busco y te digo, porque es todos lo abandonaron. ¿Sí? Claro, esa idea después la va a retomar Mateo y va a decir, no, pero había unas mujeres que de lejos, tal. En Marcos también está, pero quien más la va a trabajar es... Claro. Y ya luego Lucas va a poner algunas personas allí, incluida la madre de Jesús, a quien él llama curiosamente siempre la madre de Jesús. No sé por qué no usa su nombre. Hay muchas teorías al respecto, con una intención muchísimo más teológica que histórica, ¿no? Sí. En Juan, cuando el tema del discípulo y la mujer, ahí hay se usan unas herramientas de la literatura hebrea que son bien bonitas y bien interesantes, mucho más interesantes que un dato así como anecdótico sobre quién estaba ahí. Perdón, dije que era el 15 de Marcos, es el 1450 de Marcos, 1450 de Marcos. Como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero se ha de cumplir la escritura. Versículo 50. Y todos lo abandonaron y huyeron. Es decir, hay perplejidad, hay fracaso. Ahí puedes entender la negación de Pedro.
que también es muy irónica, ¿no? Porque es muy probable. Es Jesús diciendo, yo hablé abiertamente, pregúntenles a ellos. Y luego el evangelista, como un camarógrafo, va y enfoca a ellos, Que es Pedro en y este él caso. está diciendo, no lo conozco. Claro. Es una ironía. Tú sabes que Tyson cree que eso es un recuerdo de Pedro. Es decir, que eso formaba parte de la catequesis, claro, que Pedro comparte con su comunidad. Claro, que después van a construir literariamente, y que, pero bueno. Entonces lo primero es eso. Ahora, tú dijiste una segunda cosa. Ellos van a interpretar ese acontecimiento. Claro. Entonces trabajamos hoy claves de interpretación. Claro. ¿Cuáles serían? Porque señálame cuántas vamos a trabajar para tener la gente. Yo creo que hay una clásica de la que hemos hablado bastante, que es importantísima, y es la muerte por. La muerte por. Él muere por ti o por tus pecados, o muere. Okay. Hay una cosa que es muy interesante del qué significa eso, ¿no? Okay. Pero además. O sea, ese es el valor soteriológico. Sí, claro. Y ahí hemos conversado sobre eso. Vale la pena, creo que retomarlo. Okay. Pero además, en la escritura, ellos ¿de dónde cogen? Porque es un pueblo lleno de memoria. Ojo, este es un pueblo repleto de memoria. ¿Sí? Viven de eso, de la memoria, de la tradición oral, de interpretar la vida a partir de sus propias historias. Entonces se van a sus propias historias, y en sus propias historias encuentran claves para entender ese fracaso rotundo, esa ignominia, ese dolor, ese desarraigo, ese abandono. Por ejemplo, encuentran el Salmo 22, encuentran los cánticos del siervo, Isaías, encuentran una metáfora preciosa que es la metáfora de la piedra desechada por los arquitectos, rechazada por los arquitectos, y encuentran el Cordero Pascual. Ok, tenemos entonces 5 claves. Por lo menos. Bueno, entonces arranquemos por la del Cordero Pascual. Arranquemos por allí. Claro, la muerte de Jesús ocurre en lo que llamamos la Pascua, la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua tiene que ver con recordar el éxodo, ¿sí? Ahí se juntan varias cosas. Se junta una fiesta de pastores, porque es la llegada de la primavera. Por eso nuestra Semana Santa cambia de tiempo cada año, porque es una cosa que tiene que ver con el calendario lunar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo de campesinos, de sembradores, de pastores, y la luna para ellos es todo, como nuestros campesinos de hoy en día. Entonces la primera luna llena de la primavera se celebra la Pascua, y está claramente amarrada a una cena que en la Biblia se nos narra como la cena previa a la huida de Egipto, ¿sí? Los fugitivos se van recién comidos, ¿sí? Y entonces el Cordero va a tener todo este símbolo que tiene que ver con la liberación, con la fuerza, con el tener la energía suficiente para emprender el camino de la huida. Y esa figura se va a volver la figura de la interpretación, una interpretación de la muerte de Jesús, ¿no? Recuerda que Juan Bautista dice, ahí va el Cordero, el que quita los pecados del mundo, y ahí nos está hablando de una liberación. Ojo, que no nos está hablando de una redención moral específicamente. Para ellos el Cordero no es una redención moral, el pecado no es una cosa como que yo hice mal y me toca ir a pedir perdón. No, el pecado es todo lo que hace que un ser humano no tenga una vida digna y no tenga una vida contundente, llena de felicidad y de bendición. Entonces se apunta a Jesús como ese que es el camino, y como ese que es la razón por la cual somos capaces de huir de una vida indigna. Ese es el Cordero Pascual. Es decir, interpretan el acontecimiento de la muerte como una manifestación de liberación. Claro. Y de liberación integral, no de liberación simplemente religiosa, no de liberación simplemente espiritual, sino de liberación integral. Por eso, cuando nosotros celebramos a Jesús como el Cordero de Dios, tenemos que entender que hay que luchar porque toda nuestra vida sea una vida llena de posibilidades, de oportunidades y de condiciones para vivir bien, para vivir, claro, en bienestar, y para vivir felices. Y yo creería que además que cada vez que vemos a alguien que está saliendo de una situación, o un grupo de personas que están saliendo, intentando sacar la cabeza de una situación asfixiante, denigrante, excluyente, ahí está ocurriendo un éxodo. Y ahí deberíamos estar reconociendo la acción del Cordero de Dios. Ahí deberíamos ser como Juan Bautista, ahí está Jesús. Sin embargo, Beto Vargas, aquí hay una discusión interesante que te voy a plantear. No estaba planeada, pero te la voy a plantear. Un autor del cual he leído bastante, Spunk, cree que la mención de Cordero de Jesús allí, en la tradición de los evangelios,
corresponde más con el cordero de Isaías que se entrega, que se da del siervo sufriente, y no con el cordero pascual, porque él cree que el cordero pascual exigiría un cordero del Yom Kippur, un cordero del perdón. No, pero es que en el Yom Kippur no hay cordero. Claro, se le pone un chivo. Hay chivo expiatorio. Claro, se le pone un chivo y ese chivo, Claro, no. Se va. Es que una cosa es el chivo expiatorio, sí, que es la interpretación que nosotros hemos hecho loca del reemplazo. Yo cojo al culpable y lo saco y pongo al inocente, ¿sí? Y entonces por eso todas estas predicaciones de Jesús tomó tu lugar, ¿no? Como si la gente diera, como si yo hubiera hablado, como si yo hubiera sido el primero, ¿no? Jesús tomó tu lugar, pero no, espérate, el cordero es el cordero de la cena de la Pascua, el cordero se come, el chivo expiatorio se quema, se va, o se expulsa o se quema, se inmola, ¿verdad? Y son dos representaciones muy diferentes, ¿sí? Y es decir, esa asociación entre siervo sufriente y cordero no la he rastreado, pero la diferencia entre cordero pascual y chivo expiatorio sí es, porque es que es fácil de rastrear. Para Spong es cordero porque es alguien que se entrega totalmente para dar vida. Claro, tal cual. Pero eso es lo que se hace en la Pascua. Okay. O sea, en la Pascua se come para poder enfrentar la huida. O sea, se come y la idea, además de que se coma, es que no se deje nada, que nada sobre, ¿te acuerdas? Sí. Se tiene que comer completico. Y si no se invita a la familia al lado, Se hace lo que sea. Hoy en día las comunidades judías tienen una serie de cosas bien interesantes con toda la comida que queda del ser de la Pascua, ¿no? Del Pesaj. Pero es la idea de que no se desperdicie esto que está siendo nuestra fuerza para salir de la situación en la que no debemos estar. Cordero, porque en él se da una liberación. Claro. Quiero insistir en que no es una liberación espiritual. No solo, o no es. No es, porque es que el ser humano es integral. Claro. Entonces, es una liberación humana. Perdónenme, sé que esto puede acarrear dificultades. No estoy negando la dimensión espiritual. Lo que estoy diciendo es que está incluida en el ser humano como tal. ¿Por qué si no terminamos espiritualizando? En estos días leí una estupidez. Perdónenme, pero es una estupidez. La iglesia tiene problemas desde que hablan de felicidad y no de salvación. Claro. Yo decía, esto es una estupidez. Sin duda. Porque la única manera de entender lo que hace Dios en nosotros es entender cómo me hago pleno en mi vida. Y eso es felicidad. Y porque el primer y más conocido discurso sobre Jesús, bien podría llamarse el discurso de la felicidad. De acuerdo. Que es lo que nosotros tristemente, en términos religiosos de esos que usamos para volver pálido lo que era colorido, llamamos las bienaventuranzas, que no es una palabra exacta, la palabra es felices. Macarios. Oiga, Beto, pero tengo problemas. No es un dato sacrificial, es más que un dato sacrificial. Claro, es que la muerte no solo puede entenderse sacrificialmente. Lo que pasa, sí, claro, va más allá y además va en esto el padre Albert Banois, que fue presidente de la Pontificia Comisión Bíblica mucho tiempo, tiene una interpretación muy bonita porque él dice: sacrificio sí, y solo sí nosotros recordamos lo que significa sacrificio, porque sacrificio significa convertir algo en sagrado. No significa acabar con algo para poder pagar. No. Sacrificio significa convertir algo en sagrado. Es decir, el sacrificio de Jesús lo que significa, si decimos que Jesús hace un sacrificio por nosotros, lo que significa es que Jesús nos volvió sagrados. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? No estamos hablando de magia y metafísica de las alas de la cruz. No, estamos diciendo Él llega ahí porque sus opciones fueron las que hablamos ayer y antier, de convertir a los más importantes en personas a las que no les presta atención o a las que rechaza o critica, y a los olvidados los convierte en el centro de sus opciones y el centro de espiritualidad. Es decir, Jesús había hecho el sacrificio antes de ser asesinado, porque lo había convertido en sagrados, en gente sagrada, a la viuda, al niño, a la niña, a la mujer que encontraron adulterio, a la que se dedicaba a la prostitución, a cualquiera, a todos los que eran considerados impuros, al ciego, al leproso, a todas estas personas que eran consideradas así, ya las había convertido en sagradas. Es decir, el sacrificio ya había empezado antes. Y eso es lo que lo lleva a esa. Se lee en términos de cordero. Lo que acontece allí termina siendo
una expresión de liberación. Pero dijiste también que era el siervo sufriente. Claro. El siervo sufriente. El siervo sufriente no es una imagen fácil, porque realmente no sabemos qué decía Isaías cuando hablaba del siervo sufriente. No sabemos si se está refiriendo a él, por ejemplo. Son algunos cantos que están en ese segundo libro de Isaías. En el Deutero Isaías, para ser exactos. No sabemos si se está refiriendo a él. No sabemos si se está refiriendo a otra persona. No sabemos si se está refiriendo al pueblo todo. Es decir, no es tan fácil entender la imagen en Isaías, la imagen del siervo sufriente. Pero ojo, que esto quede claro. Los discípulos entienden en clave del siervo sufriente lo que les aconteció a ellos, lo que le aconteció a Jesús. No es que antes Isaías, el Dios de la vida, había armado un libreto desde Isaías de lo que iba a pasar en la vida de Jesús. Es que esa es la expresión, claro, esa es la expresión bíblica, ¿no? Sucedió para que se cumpliera la escritura. Y esa expresión bíblica, nosotros desde nuestras miradas a veces supersticiosas, creemos que es una premonición. Me olvidó el nombre del man que hace premoniciones muchas. Nostradamus, gracias, sí. A lo Nostradamus, que es como esa idea supersticiosa de alguien que tuvo un vistazo al futuro y entonces vino y trajo, ¿no? O las vainas de Fátima. No. Esto es una búsqueda de sentido, que es una cosa mucho más importante, mucho más profunda y mucho más existencial. Y es, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? Esto es 1 año después de la muerte de Jesús, 2 años después de la muerte, 5 años después de la muerte de Jesús. Estos amigos de él, esta gente que lo siguió, estas mujeres que lo ayudaron, lo patrocinaron, lo siguieron, y ellos preguntándose qué es lo que acaba de pasar, y encuentran pistas en esas escrituras. Y la pista del siervo sufriente me parece bien interesante, porque es aquel al que no le va bien, aquel al que es violentado, aquel que terminan convirtiéndolo en una víctima de rechazo, pero también de tortura. Y sin embargo, es precisamente esa manera de tratarlo la que nos confirma que tenía razón, ¿sí? Lo que se resume en esa expresión preciosa de por sus llagas hemos sido sanados, ¿no? No está hablando de las heridas, está hablando de ¿y por qué llegó a esas heridas? Llegó a esas heridas por tirarnos esta propuesta, y esa propuesta que le causa las heridas es la que podría llevarnos a esa plenitud, llevarnos a esa... Es decir, es una confirmación de la propuesta, ¿no? De alguna manera lo que están diciendo cuando interpretan, leen y también narran después en los evangelios la vida de Jesús con estas coincidencias con el siervo sufriente, es precisamente porque lo mataron así, es que nos damos cuenta que Dios le estaba dando la razón a todo lo que decía. Si me permites, yo diría eso en 3 frases con las que yo trataría de explicar esto. 1, cuando ellos entienden la muerte de Jesús en clave del siervo sufriente, están hablando, 1, de la proexistencia como una manera de ser verdaderos creyentes. Porque ¿qué es lo que hace el siervo sufriente? Se entrega. Claro. Tú, si quieres, lo llamas docilidad. Si quieres, lo llamas disponibilidad. Es decir, no se resiste, no se enfrenta, no hace de la violencia, sin duda, una oportunidad de defenderse. Para mí eso es lo primero. Cuando ellos leen el acontecimiento de la cruz en clave del siervo sufriente, lo que están diciendo, ojo, es que este hombre proexistió, fue dócil, no dócil en el sentido de bobo, cuidado, sino que renunció a la violencia, renunció a defenderse, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, a este lo fortalecía Dios. Claro. Es decir, a este era el Espíritu de Dios el que lo sostenía, como en el siervo sufriente. ¿Tú te acuerdas que en el siervo sufriente pues hay unas descripciones preciosas que dicen que va a quedar nada, pero lo va a sostener? ¿Quién lo sostiene? Dios. Pues eso encuentran en Jesús, que a pesar de lo cruel y de lo trágico, ellos entienden que no se doblega. Y lo tercero, a pesar de que cae, y lo tercero es que ellos descubren, que es una manera, como tú lo acabas de decir, ellos descubren que en esa figura, en esa acción, en esa manera, Dios está presente más que en cualquier otra. Claro. Y de alguna manera, claro, confirmando eso, hay un paralelo muy interesante entre estas escrituras, estas pistas que encuentran allí en Isaías y las pistas que van a encontrar en el Salmo 22, el famoso Salmo que aparece en Marcos y en Mateo como la oración que estaría haciendo Jesús
en la cruz, el famoso Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que es la primera frase del Salmo 22, que es un salmo con unas imágenes impresionantes. A mí me conmueve muchísimo cuando dice, por ejemplo, mi corazón se derrite como cera, ¿verdad? Y esa historia de la pasión se va a narrar muchísimo desde el recorrido que pasa en ese salmo, ¿no? Ahí habla de las vestiduras, ahí habla de la burla, ahí habla de una cantidad de cosas. Y es el hombre que es sostenido por Dios. Está en medio de una situación totalmente injusta, no se merece lo que le están haciendo, no sabe si lo puede resistir, pareciera que es una situación en la que efectivamente siente el abandono total, pero que hay un hilo de fondo que empieza muy sutil, muy delgado, y que al final del salmo termina expresándose, explotando en una victoria y en una confianza impresionante, ¿no? De aquí, o sea, este no puede ser el sinsentido de la vida, al contrario, todo esto está pasando, y en medio de todo esto puedo confiar en ti. De nuevo, no es que el Salmo 22 haya hecho una premonición de lo que iba a pasar con Jesús, no, es que los hombres, en medio de su frustración, los hombres y mujeres que siguieron a Jesús, en medio de su frustración por verlo colgado de la cruz, por verlo muerto, han encontrado en el Salmo 22 una manera de comprender y asumir lo que Dios está diciendo o lo que Dios expresa en ese acontecimiento de Jesús. Todo esto lo podríamos resumir, si quieren, de alguna manera, en el relato, la forma como Lucas cuenta el relato de todas estas búsquedas, y los resume en un episodio bien interesante, que es el episodio de Emaús, ¿no? El episodio de ir y regresarse de Emaús es un episodio en el cual al desconcierto y la rabia aparece como luz la explicación desde la tradición, desde la historia, desde su memoria, ojo, su memoria, porque no es la Biblia, como tenemos nosotros la Biblia como un libro ahí, no, es su memoria, son sus ancestros. Y entonces dice el texto en Emaús que comenzando por Moisés y luego por los profetas les fue explicando por qué tenían que pasar estas cosas. Esa es una manera de Lucas de decir, estos tipos se dedicaron, y estas viejas se dedicaron durante un pocotón de tiempo a ir allá a su memoria a ver qué había, ¿sí? ¿Qué pistas había? ¿Y por qué hacen eso? Porque así piensan todos, este pueblo lo piensa todo así, y encuentran cosas muy valiosas son en las que está fundamentada nuestra interpretación cotidiana de la muerte de Jesús. ¿Sabes que esto que estamos diciendo me emociona mucho? Porque, mire, si nosotros hubiéramos tenido un video de la crucifixión, no hubiéramos entendido nada. Claro. Hubiéramos estado frente a un dato. Y un dato morboso, además. Sí, un dato como Gibson. Hubiéramos estado ante un dato. Claro. Ante un hecho. Y le puedo ser sincero, el hecho como tal, afortunadamente, no habían cámaras, no existían las personas estas que graban, no habían redes y no transmitieron ese acontecimiento. Porque lo que pasó es que lo que nosotros conocemos no es simplemente el hecho, sino el hecho interpretado. El sentido del hecho, el para qué de eso, el por qué de eso, que es lo que estamos diciendo. Si ayer dijimos por qué lo mataron, ayer y antes de ayer, hoy estamos diciendo cómo interpretaron esa situación. La interpretaron entendiéndolo a él como cordero, lo interpretaron entendiéndolo a él como siervo sufriente, lo interpretaron como desde la figura del Salmo 23, ¿cierto? Y eso es emocionante, porque entonces eso ya tiene que ver con mi vida, porque detrás de eso entonces hay cosas que me interesan a mí. Entonces a mí me gustaría vivir desde los valores del siervo sufriente. Entonces a mí me gustaría entender cómo en mi vida se da el ejercicio de la Pascua. Y a mí me gustaría entender todas las tragedias de mi vida desde el Salmo 23, claro, en la persona de Jesús. Sí. Porque eso tiene que ver con mi vida, porque es que tampoco se queda allá. La tragedia es que a nosotros nos llevan a esos acontecimientos como espectadores. Miren, yo voy a ser respetuoso. Perdóname, como espectadores, o peor aún, como culpables. Ah, bueno, pero es que esa era de ayer, ¿no? déjame para la última. Déjame esa para la última. Porque es que aquí hay una desgracia. Esto lo digo con pena. Yo admiro y amo a muchos sacerdotes, a muchos presbíteros.
Yo me entiendo hoy como un presbítero que no ejerce, pero yo sigo siendo un presbítero. Recuerdo cuando presenté mi carta, un padre amigo, compañero mío de trabajo, hermano en la congregación, un compañero me recordó y me dijo, hay un obispo también, los dos, sí. Y un obispo, de los pocos que siempre están allí, escribió y dijo, no olvides que sigues siendo presbítero. Él usó la palabra sacerdote, solo que ahora tu ejercicio será existencial. Que cada una de tus acciones siga teniendo la unción sacerdotal. Lo cual a mí me pareció interesante. Claro. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo sigo apreciando y admirando a mis hermanos presbíteros. A muchos, a otros no. Y soy claro. Pero válganse, cuando veo que vuelven a hacer el Via Crucis y lo representan, cuando vuelven, yo digo, cuidado, porque es que no es teatro. Claro. Es que lo importante... Además porque últimamente nos estamos quejando de los performances, ¿no? Y hay que tener cuidado. Es un gran performance. Hay que tener cuidado, porque es que no es teatro. A mí lo que me interesa es lo que eso significa para mí y lo que ese acontecimiento que sucedió me impulsa a vivir en el siglo XXI. Claro, porque si nosotros nos detuviéramos un poquito a descifrar, a decantar un poco qué significan todas estas narraciones y qué significan todos estos símbolos que traemos de nuevo a la liturgia en estos días de Semana Santa, tendríamos que tener otras expresiones distintas, ¿sí? Lavatorio de pies no podría ser un performance de gente lavándose los pies, porque nosotros no tenemos, eso no nos dice mucho. No tiene sentido. No tenemos una cultura de gente que tiene que lavarse los pies porque vive entre el tierrero. No, a mí pónganme un obispo llegando a mi casa o a la casa de la señora más sencilla de la parroquia a lavar el baño y de pronto entiendo. A hacer lo que seguramente ella tiene que hacer en las casas de otras personas. Pónganlo a trapear el piso y de pronto yo lo entiendo. De pronto entiendo el gesto de lavatorio de pies, porque es el gesto de ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo se te ocurre tú con esta dignidad poniéndote al servicio mío? No lo entiendo. Eso sería mucho más diciente, pero requeriría que abandonemos ciertas prácticas o que a veces la mala teología, la piedad como alimentada así porque sí, ¿verdad? Porque se ha hecho siempre, pero si ya no nos dice mucho, ¿no? Y el problema de todo esto no es qué tan a favor o qué tan en contra uno puede estar de una manera de representar la Semana Santa. El problema es que el mensaje de esos acontecimientos es muchísimo mayor de lo que queda cuando hacemos a veces esas representaciones. Claro. La piedra angular. La piedra angular, la piedra desechada por los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ¿no? Ha sido un milagro patente. Esa es una frase, es casi que una de estos lugares que en la Biblia podríamos llamar, es una gran cima de la revelación, ¿verdad? Un día es que la Biblia no es uniforme, no es toda plana, uno puede coger un pellizco, una biopsia de la Biblia y decir ahí está todo, porque la Biblia tiene altibajos y tiene lugares a los que llega, y digamos como que ahí hay grandes depósitos de revelación y otros que son escalones para llegar a esos grandes. Ese es uno muy importante porque tiene que ver con algo que José Luis Cortés interpreta en una frase de Oscar Wilde, ¿no? Y es: matamos lo que amamos. Los seres humanos matamos lo que amamos. No terminamos de creernos que el amor realmente sea todo esto que decimos y por eso lo matamos. Y la piedra desechada por los arquitectos, es decir, los manes que tendrían que saber cuál es la piedra que les sirve para construir, terminan alejando a la que mejor les hubiera servido. Y esta metáfora de la construcción del edificio, ¿verdad? Que es una metáfora que se usa mucho para el pueblo, para la comunidad, que sirve para la familia, para las relaciones, para lo que sea, tiene que ver con en dónde se pone y cómo terminamos nosotros despreciando aquello en lo que podríamos tener más solidez. Y sin duda, este primer cristianismo interpreta que Jesús, que tenía razón, que lo que decía no era una locura, no era una blasfemia, no era un desafío, nada de lo que vivimos, es la mejor afirmación de Dios de por dónde podríamos construir la vida, de por dónde podríamos construir la comunidad, de por dónde podríamos construir la religión, si se quiere. Y yo creo que a veces seguimos rechazándola. Si quieres mañana, ya para no cansar a la gente, aquí me están haciendo señas, si quieres para mañana trabajamos el tema del por. Pero solo tengo una cuestión metodológica. Estas claves que estamos dando hoy y la que vamos a dar mañana son fruto de la experiencia de la resurrección. Claro, sin duda. Es decir, no... Bueno, de pronto son lo mismo. Claro, es decir...
De pronto, no es una interpretación cognitiva, o sea, no estamos hablando de unos intelectuales que se sienten a analizar el fenómeno de la crucifixión y entonces tú qué piensas y hacen un focus group y hacen una etnografía. No. Estamos hablando de gente que a través de la memoria, porque ese es el pueblo hebreo, a través de la memoria le da un sentido sublime a los acontecimientos y en ese sentido sublime aparece Dios dándole sentido a todo. Y ese sentido de todo aquí es quizá el sentido más importante de toda la tradición judeocristiana, y es que la vida va siempre más allá de cualquier obstáculo que le queramos poner. ¿Listo? Dejamos aquí, ¿te parece? Y miramos mañana el por. ¿Sí? Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Quedaron 4 entonces. Dijimos que eran 5 claves de interpretación, tenemos 4. Cordero, siervo sufriente, la piedra y el Salmo 23. La piedra angular, que es desechada por los que más saben de construcción. Son ironías. El Evangelio tiene muchas ironías. Como alguien que sabe construir desprecia la piedra angular. No entiendo. La piedra que tiene la consistencia, la firmeza para... No entiendo. Tú sabes que la piedra angular no es la misma de los cimientos. No. Es distinta. Yo creí, hasta que conversamos con una ingeniera aquí, yo creí que era el cimiento, no, la piedra angular es la que está en el ángulo. En el ángulo principal, la que le da... sí, claro, la que permite forma. Y que no se venga abajo. Claro. Nos vemos mañana. Tú sabes. En el siguiente episodio, un poco más de esta conversación. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.